Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Vamos a hablar hoy bajo el tema quebrantemos el plan del enemigo sobre nuestros hijos. Sé que hay muchas madres acá, muchos padres, matrimonios, hermanos que escuchan la palabra de Dios a través de los medios. Y es importante descubrir una verdad, es decir, descubrir algo que el enemigo de nuestras almas, hermanos, no quisiera que supiéramos. Hay planes encubiertos, fíjense, en el mundo natural, hay muchas personas que en la oscuridad, de manera encubierta, hacen planes para destruir, planes de destrucción, planes que se generan en lo oculto. Y si eso es en el plano natural, hermanos, que esa es una realidad que nadie puede ignorar, trasladémoslo al plano espiritual, que de igual manera hay planes del enemigo ocultos para nuestro entendimiento, pero que son reales y que los efectos son los que nosotros vemos, los efectos que vemos alrededor de nuestra vida. Es por ello, hermanos, que este tema es un tema de batalla espiritual, que esperamos que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para guerrear en el espíritu, para quebrantar el plan del enemigo sobre nuestros hijos. Leemos la palabra de Dios en el versículo 21 de Mateo 15, dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y oiga el versículo 28 lo que Jesús dice. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremendo lo que vemos aquí, hermanos, en la palabra del Señor. Creo, hermanos, que el cristiano, todos nosotros debemos de tener muy presente y con una atención muy, hermanos, muy delicada y perseverante en relación a lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Ahí está nuestra familia, ahí está el cónyuge, los hijos, los nietos, ahí está la salud, ahí está la seguridad física, la seguridad, la integridad también espiritual de cada ser humano. Y que es el blanco, precisamente es el foco de atención de Satanás. Ya hemos mencionado anteriormente, y creo que todos los pastores en algún momento hemos dicho lo que la palabra de Dios revela en Efesios, que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, es decir, contra Satanás y su ejército, que está compuesto por demonios, por espíritus inmundos, que su propósito es destruir. No hay otra vocación del enemigo, sino destruir la vida espiritual, destruir todo lo que puede a su paso quebrantar, y esa es una realidad que nosotros no podemos, hermanos, ignorar como cristianos,
sino que al contrario, como dice el apóstol Pablo, que no debemos de ignorar, dijo él, las maquinaciones. La palabra maquinar significan planes del enemigo. Dice Pablo que no debemos de ignorar. El que ignora, hermano, las maquinaciones del diablo contra su vida y contra su familia, es un cristiano que va a ser presa fácil, él y su familia, de las tretas del enemigo, porque no hemos entrado a ese campo con seriedad. Pero espero en el Señor que este día usted tome una decisión y decir: Padre, yo voy a buscar más tu presencia en esa dirección, voy a estudiar más tu palabra en esa dirección acerca de la batalla espiritual por nuestros hijos, porque eso es, hermano, urgente, importante, el que nosotros podamos asumir esa responsabilidad. Por supuesto, cuando hablamos, hermanos, acá estamos hablando de un demonio que tenía la capacidad de quitarle la paz a una hija. Cuando hablamos de la palabra demonio o Satanás, algunos tienen miedo. Lo primero que viene y dice: no, yo no me, como dijo alguien, fíjese cómo la salida olímpica de un personaje, un líder cristiano, que dijo: miren, lo que yo hago para no tener problemas con el diablo es que yo ni me meto con él y que él no se meta conmigo. Así que así estoy en paz con el diablo, ¿verdad? Ni yo lo molesto ni que él me moleste, estemos en paz. Pero no es cierto, esa no es una realidad. Aunque nosotros no querramos molestar al diablo, él no va a molestar, hermano, porque su vocación es precisamente destruir la vida. Entonces, pero no debemos de tener temor, porque la palabra del Señor dice en 1 de Juan 3:8, dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. O sea que usted y yo tenemos autoridad en Cristo cuando nos plantamos, hermano, en la palabra, bajo la unción del Espíritu, y caminamos en la verdad del Señor. Hermano, nos vamos a plantar en esa verdad, y ahí el Espíritu Santo va a hacer real la obra que ya Cristo hizo de quebrantar las obras del enemigo. Pero tenemos nosotros que tomar nuestro lugar en esta batalla espiritual. En relación a esta historia que hemos leído, en primer lugar, algo que observamos aquí muy lindo es que fue Jesús el que fue al lugar donde había una necesidad que suplir. Fue el Señor el que se movió, hermano, desde la región del mar de Galilea, más o menos donde el Señor estaba en ese momento. Él se movió más al norte, donde estaba la ciudad de la región de Tiro y de Sidón. Esta región de Tiro y Sidón hoy podríamos decir que es Líbano. Si usted ve en el mapa actual, es la parte de Líbano, la parte que está hacia el norte de Israel. Pero lo lindo es que no fue la mujer la que se movió desde allá a buscar a Jesús, sino que fue el Señor el que se movió. Hay un pasaje paralelo de la versión de Marcos de este mismo incidente en el capítulo 7, que quiero destacar el versículo 24, lo que dice. Porque según Marcos, en el versículo 24, 7:24 dice: levantándose de allí, o sea, donde estaba Jesús en ese momento, que era en la zona del mar de Galilea, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Cómo se iba a esconder el Señor, hermano? Si la gente sabía dónde estaba Jesús, dónde iba Jesús, donde oían: mira, he escuchado que Jesús va hacia el norte, hacia el sur, hasta el este. La gente, hermano, iba en busca del Señor. Pero lo lindo aquí en esta parte, como lo dice Marcos, me gusta mucho, porque dice: levantándose de ahí fue. Quiero decirle, amado hermano, y esto es muy importante también para usted y para mí, que es el Señor Jesucristo el que toma la iniciativa para bendecir y suplir nuestra necesidad. Él siempre está a la vanguardia. Él siempre, hermano, está al frente.
el Señor nada lo toma por sorpresa en nuestra vida. Él siempre va a tomar la iniciativa para favorecer nuestra vida, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10, dice que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque Él nos amó primero. En otras palabras, no fuimos nosotros los que buscamos a Jesús, Él nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros los que le amamos a Él primero, Él nos amó. Y en correspondencia de ese amor, hermanos, del Señor, es que nosotros estamos buscando y confiando en su presencia. Veamos entonces que el Señor está interesado, hermanos, en la paz de nuestra familia. Está interesado en la protección, en la seguridad de nuestros hijos, para los que somos padres acá. Él está interesado, Él toma la iniciativa para salvaguardar y estar ahí en el momento de la necesidad. Por eso también la Biblia dice en Lucas 19:10 que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, Él toma la iniciativa. Y en el caso de esta mujer, Jesús sabía que al moverse de ese lugar donde estaba hacia el norte, hacia la región de Tiro y de Sidón, ahí había una madre que estaba clamando, que estaba sufriendo por la circunstancia en la cual su hija se encontraba. Quiero decirle en esta noche, amada hermana, amada familia, que el Señor conoce su dolor. El Señor conoce su sufrimiento. En el caso de los padres, Dios conoce la carga, hermano, el dolor que hay en su corazón por alguna situación difícil que esté atravesando uno de sus hijos, ya sea por rebeldía, ya sea por salud, ya sea por peligro, una amenaza contra la seguridad de su hija, de su hijo. El Señor conoce, entiende perfectamente, y es por eso que Él se mueve de donde está hacia el lugar donde esta madre tiene una necesidad, porque Él, hermano, está atento a nuestras necesidades. Él se identifica con cada una de nuestras necesidades. Él conoce de manera anticipada cuál es su dolor y cuál es su necesidad, y por eso el Señor se acerca a esa zona donde Él habría de hacer este milagro. La segunda cosa que quiero que veamos es que Jesús puso de manifiesto, hermano, el plan de Satanás contra esta hija. Porque media vez ella supo que el Señor estaba ahí, llegó. ¿Y cómo llegó? Dice que llegó pidiéndole, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, esta historia, hermano, pone de manifiesto lo que anteriormente mencioné, un plan oculto, cosas que no se ven al ojo físico, pero por el hecho de no verlas en el ojo físico no significa que no son una realidad en el plano espiritual. Aquí el Señor saca a luz algo que estaba en oculto, y era, hermano, el plan del enemigo para destruir la vida de esta hija. Ahora, noten una cosa que también es muy importante que lo reflexionemos: cómo esta joven llegó a ser poseída por un demonio. O sea, un demonio es un ser espiritual maligno, hermanos, que tiene la capacidad de controlar, de manejar, de poseer todas las facultades de una persona: la facultad mental, lo emocional y la decisión, es decir, la voluntad. Un espíritu que tiene la capacidad de dominar a una persona. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, hermanos, es: ¿cómo es que esta joven llegó a caer cautiva por un demonio? Quiero decirles que en la región de Fenicia, que es la región, bueno, una de las versiones del Evangelio menciona mujer sirofenicia, y otra versión, la versión de Mateo, dice una mujer cananea. Toda esa región, hermanos, de ahí de Tiro y Sidón hacia el sur, es lo que se conoce como la tierra de Canaán.
Ahí es donde estaban todas las etnias que formaban parte de los pueblos cananeos. Ahora, esa parte de Fenicia, dice que interesante porque tanto los fenicios como los cananeos fueron los que habitaron desde mayor tiempo ese territorio, pero también hubo en un tiempo que los fenicios tomaron esa parte, era una franja hacia el mar Mediterráneo, desde la parte norte hasta la franja de Gaza hoy en día. Estamos hablando de un gran territorio que fue ocupado por los fenicios en un tiempo, pero los que habitaron ahí desde mucho tiempo antes son los cananeos. Ahora, hay una característica, hermanos, espiritual en ambos, en los cananeos y también en esta etnia que gobernó o que ocupó esa región, los fenicios. Y es que ambos grupos eran idólatras y estaban metidos en la parte del ocultismo. O sea, la idolatría, de hecho, la idolatría es parte del ocultismo, ¿verdad? Aunque hay personas que no lo ven de esa manera, pero el que adora a un ídolo o el que se entrega a la adoración de un ídolo es una persona que está atada por demonios, porque la verdad es que los demonios son los que gobiernan la idolatría de cualquier tipo que sea. Entonces estamos hablando de una región que estaba contaminada, hermanos, por una parte, por la parte religiosa de la idolatría, y por otra parte estaba contaminada con las prácticas, hermanos, del ocultismo. Es obvio entonces que esta joven o había sido afectada su vida espiritual por parte de su conducta hacia la idolatría, que era común en las personas que habitaban juntamente con ella en esa región, o afectadas por el ocultismo. Cualquiera de las dos ramas, el ocultismo o la idolatría, llevaban a esta joven al mismo punto de esclavitud. Ahora, esto debe de llamarnos la atención a los padres, hermanos, porque si hay alguna puerta de algún hijo que ha abierto a Satanás, ya sea por idolatría, ya sea por inmoralidad sexual, por ejemplo, o ya sea por rebeldía, o ya sea por tocar el campo del ocultismo, o la codicia, o la violencia. Es decir, pueden haber un sinfín, hermanos, de puertas o de grietas que se pueden abrir a la obra demoníaca. Y lo más probable es que a través de estas dos ramas, o la idolatría o el ocultismo, esta joven había caído cautiva por un demonio. Amado hermano, esta es una realidad que hoy en día nosotros estamos viendo. Es una realidad que estamos enfrentando como cristianos y como familias, de cómo Satanás está afectando la vida de nuestros hijos, cómo el diablo está destruyendo la moralidad, el respeto, la valoración, hermanos, incluso el conocimiento, la sabiduría, el ánimo del trabajo, por ejemplo, una virtud que ha sido en años pasados reconocida como una virtud muy importante, por ejemplo, del pueblo salvadoreño, el ánimo del trabajo, ¿verdad? La virtud del trabajo, que son aspectos que no se pueden perder, hermano, por las diferentes situaciones que hoy en día se están dando. Es importante mantener esos valores, esos principios importantes que hemos aprendido de la palabra y de nuestros padres en lo bueno, pero el enemigo, hermano, está tratando de hacer daño y de terminar estos principios y valores importantísimos en la familia. Entonces, la pregunta hoy, que podría ser una pregunta muy importante para los papás que tienen jóvenes y que tienen adolescentes ya en esas etapas: ¿será que alguno de sus hijos está atrapado por un demonio y no se ha dado cuenta usted? ¿Será que alguno de los jóvenes de la iglesia, hijos de nuestros hermanos, que no están caminando con el Señor de manera correcta y fiel como el Señor lo demanda en su palabra, están dando lugar al enemigo en sus vidas para que el enemigo pueda perturbar su vida, pueda incluso llegar a poseer
porque esto ya, hermano, ha sido experiencias también del pasado, ¿verdad? No, ser cristianos, es decir, cuando llamamos el cristianismo nominal, no es una garantía, hermanos, de que un demonio no puede tomar a un creyente nominal y llevarlo a la esclavitud demoníaca. Porque cuando hablamos de un cristiano nominal, estamos diciendo un cristiano que se identifica como cristiano, pero que espiritualmente, hermanos, su vida deja mucho que desear. Porque aquí la única barrera, hermanos, para que el enemigo no pueda tomar la vida de un hijo y que pueda perturbarlo y poseerlo incluso, hermano, es el único camino, es la consagración a Dios. Y es lo que nosotros, por lo cual nosotros debemos de pelear en oración, en consejo de la palabra, e insistir con nuestros hijos, hermanos, para que nuestros hijos se consagren al Señor, porque de lo contrario la vida de ellos tiene un alto riesgo. Y aquí vemos que esta madre estaba altamente preocupada, porque vea lo que dice la Escritura: mi hija, dice, está gravemente atormentada. Y luego más adelante también menciona otra expresión, que la mujer dice: socórreme, Señor. Es decir, notamos que había una angustia muy grande en el corazón de esta mujer al ver cómo el enemigo estaba destruyendo la vida de su hija, moralmente, espiritualmente, físicamente, socialmente, y ella era testiga de esta destrucción a alto nivel que el enemigo tenía, hermanos, sobre su hija. Entonces, eso es lo que hemos nosotros de descubrir. ¿En qué pasos andan nuestros hijos? ¿Qué es lo que ellos están realmente, qué grado de compromiso? Y aquí, hermano, obviamente uno no solamente puede especular, ¿verdad? Los padres solamente especulamos, no tenemos la plena seguridad. Pero observe a sus hijos, observe su caminar, observe sus actitudes, observe sus acciones. Observe, amado hermano, qué es lo que hablan, qué es lo que comparten, cuáles son sus sueños. Porque de alguna manera, a través de estas cosas, hermanos, nos podemos dar cuenta realmente cuál es la condición espiritual de nuestros hijos. Porque si no hay una consistencia espiritual, hermanos, en nuestros hijos, cualquiera de estas fuentes del enemigo pueden abrir una brecha y poder llevar a nuestros hijos a ser reos de los demonios. Por otro lado, quiero que veamos cómo Jesús estimula la fe. Porque la Biblia dice que la fe es la que vence al mundo. Amén. Y el Señor estimula la fe de esta mujer, fíjese, de una manera muy peculiar, porque los discípulos, por ejemplo, ya la tenían aquí en los hombros a la señora. Porque estaban diciéndole al Señor: mira, despídela, que se vaya, échala fuera, porque ya no soportamos los gritos o las molestias de esta mujer, mejor llévatela o sácala o mándala a sacar y enviarla por allá. Pero Jesús fue más paciente, gracias a Dios, ¿verdad? Que a veces nosotros somos impacientes, pero el Señor es paciente. Y el Señor no le tomó la palabra a los discípulos para echar fuera a la mujer y mandarla a su casa, sino que Él tomó una estrategia que aparentemente es una estrategia ofensiva, pero lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, con esta declaración, no es más que estimular la fe de esta mujer para que viera la libertad de su hija, para que viera, hermanos, la victoria de su hija por medio de la fe. Porque cuando esta mujer viene para pedirle al Señor ayuda para que se manifieste y libere a su hija, el Señor le da estas dos frases. Se las voy a leer, versículo 24 y versículo 26. En el 24 dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el versículo 26: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, ambas expresiones, especialmente el versículo 26, es una expresión muy ofensiva. Pero curiosamente, hermano, lo que el Señor está haciendo acá es trayendo
a memoria, el prejuicio que había era un prejuicio racial. No era que el Señor estaba declarando que la mujer era comparada a un perrillo, no, era lo que en la cultura judía, hermanos, o en la cultura, en las costumbres, se tenía a este tipo de personas que no eran judías, sino que eran parte de otras etnias, los consideraban como personas de segunda, tercera clase. Y la expresión hacia ellos generalmente era despectiva. Pero no vayamos a creer de que el Señor es el que se dirige a esta mujer de manera despectiva. No, lo que Jesús está haciendo es trayendo a memoria, hermanos, cuál era el concepto cultural por esa relación de judíos y no judíos hacia las cosas espirituales. En otras palabras, el Señor le dice, no dicen de que los judíos no deben de compartir los bienes espirituales con los no creyentes. Si esto es para nosotros, prácticamente eso lo está diciendo el Señor, no es para ti, es para el pueblo de Israel. Pero no era por parte del Señor, sino por parte de las ideas que la gente tenía acerca de la bendición de Dios entre judíos y no judíos. Un prejuicio, en otras palabras. Pero vea qué lindo, hermano, el Señor ocupa este prejuicio entre los judíos y los no judíos para estimular la fe de esta mujer. Y qué lindo saber que esta mujer, lejos de avergonzarse, lejos de decirle, Señor, pues muchas gracias, voy a ir a buscar a otra persona a ver si me puede ayudar, sino que esta mujer, ante el recuerdo de ese prejuicio que menospreciaba la vida de los no judíos en cuanto a la bendición de Dios, ella le dice, Señor, sí lo sé, es decir, entiendo las creencias que hay entre los judíos y no judíos, pero sin embargo, Señor, yo quiero que tú también a mí y a mi hija nos des un pedazo de tu pan, gloria al Señor, un pedazo de tu bendición, una migaja de tu bendición sería suficiente, Señor, para sacar en victoria a mi hija. Y es ahí, amado hermano, donde los padres debemos de ver, de reconocer en primer lugar cuáles pueden ser los peligros en la vida de nuestros hijos, de identificar si los hijos están entrando en un campo peligroso de su vida espiritual, si algún hijo está involucrado en algún aspecto de índole espiritual maligno que puede destruir su vida. Es el discernimiento de los padres, hermano, a lo que yo apelo este día, para que usted y yo podamos discernir en el espíritu cuál es la condición espiritual. Porque probablemente, y esto ha sucedido muchas veces, hermano, no es la primera ocasión, sino que es casi como una estrategia del diablo, que a veces nosotros creemos que nuestros hijos son grandes cristianos, que son fieles, que aman al Señor, que respetan a Dios, que valoran a Dios, pero en realidad no es así. En realidad probablemente están involucrados en cosas que desagradan al Señor. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, algo que yo he tenido una carga en mi corazón con relación a los jóvenes, a la juventud de la congregación y de las congregaciones en general, es la parte moral. Porque al ver cómo está el ambiente, hermanos, en el área moral, lo que el mundo ofrece, el mundo menosprecia el matrimonio, menosprecia la virginidad de las mujeres y de los jóvenes, no solamente de la mujer, sino también de los varones. Menosprecian, hermanos, la santidad en las relaciones sexuales. Promueven, hermanos, la fornicación. Promueven todo este tipo de pecados de índole sexual. Promueven la rebeldía. Promueven la rebelión incluso contra los padres, contra la sociedad misma. Es decir, cuando vemos un ambiente tan cargado de tanta maldad, nos preguntamos, ¿será que nuestro hijo o nuestros hijos estarán bebiendo un poco de este veneno que el mundo está lanzando sobre sus vidas? ¿O en realidad son lo suficientemente fuertes en el espíritu, poderosos en el espíritu, para no permitir que todos estos engaños tan frecuentes y esos bombardeos del diablo no hagan ninguna mella en ellos?
Es una pregunta muy seria que cada uno de nosotros debemos de hacernos en relación no solamente hacia nuestros hijos, sino nuestra propia vida, hermano. Porque la otra posibilidad, como una posibilidad, esta es una forma de tratar de responder cómo es que esta hija se entró en el plano de un dominio demoníaco. La otra posibilidad pudo haber sido por su padre o su madre. Interesante que no se menciona aquí el padre, solamente se menciona la madre. Probablemente la hija solamente estaba con su madre. ¿Dónde estaba su padre? Ahora, fue probablemente que a través de la mamá la hija cayó en una atadura demoníaca. ¿Será que la madre practicaba la brujería, practicaba la hechicería, practicaba la idolatría? Porque era en la zona de las Fenicias, que era una zona, como ya mencioné, que había mucha perturbación del ocultismo y la idolatría. Probablemente habrá sido por ella también. Así que ni aún los padres mismos, hermanos, tenemos que revisar nuestro corazón, revisar nuestro andar con Cristo, porque el padre o la madre que no está caminando consagrada a Cristo, entregada al Señor y procurando con la ayuda del Espíritu Santo caminar, hermanos, en santidad, en la verdad, en la rectitud del Señor, a través de un padre también el demonio puede entrar a la vida de los hijos. Y eso es más perturbador para los padres porque se vuelven también en los canales y en los autores de la destrucción de sus propios hijos. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la única forma como este demonio puede ser derrotado, Jesús lo menciona aquí a través de la fe. Por eso cuando esta mujer actúa de esa manera, el Señor en el versículo 28 dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Amén. Es decir, ¿qué es lo que ella quería? La libertad de su hija, la victoria de su hija, la libertad de su hija para que ella fuera una persona, hermano, correcta, una persona normal, que ya no fuera dominada por ese demonio. Esa es la fe. La fe en Dios es la que nos va a llevar a ese plano de victoria para nuestra familia. Pero, hermano, requiere que nosotros como padres y los hijos que están acá, los hijos que oyen, si tú te identificas como cristiano o cristiana, tienes que ir delante del Señor y decirle: Señor, mira, esta es la condición espiritual de mi vida. Porque cuando un jovencito no se consagra al Señor, está expuesto, y lo declaro, hermano, este día, porque en realidad al entender muchas de las cosas de la palabra, usted se dará cuenta que cuando una persona no está caminando en rectitud con el Señor, está en un peligro de caer en una atadura espiritual maligna y aún a una posesión demoníaca. Y es por ello que el cristiano, el joven o los padres, si hemos aceptado a Cristo, entreguémonos de lleno al Señor, hermano. No dejemos ninguna oportunidad. Por eso es que la vida cristiana, hermano, es una demanda a abandonar, una demanda a una renuncia, ¿verdad? El hogar cristiano, hermano, ahí debe estar consagrado al Señor, dedicado a la verdad de Cristo. Los padres, por ejemplo, no deben de dar lugar al diablo en sus hogares de ninguna manera. No debe de haber mentira, no debe de haber odio, no debe de haber violencia, no debe de haber palabras deshonestas, no debe de haber adulterio, no debe de haber ningún tipo de pecado, hermano, que el diablo use como un camino para penetrar y destruir la familia. El padre también es demandado a una consagración total de su vida al Señor. De igual manera el hijo tiene que consagrarse al Señor, dedicar su vida al Señor y no permitir a los hijos especialmente que las ideas del mundo te saquen del camino del Señor. Porque a veces en búsqueda del amor, en búsqueda de pareja, en búsqueda de realizar un sueño, de formar una familia o desarrollar una vida profesional,
una visión de futuro, en mejorar la vida, coronar una carrera. Todas estas cosas son buenas. Coronar una carrera, estudiar, forjarse, mejorar la calidad de vida. Todo esto es bueno. Buscar una familia. ¿Con quién me voy a casar? Mi familia, tener hijos. Todo esto es bueno. Pero no se puede sustituir estos anhelos del corazón, hermanos, por Jesús. Él tiene que ser el primero. Cuando nosotros nos consagramos al Señor como padres y como hijos, lo que estamos haciendo es abriendo, hermanos, el camino para que la bendición de Dios sea plena sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos. No se puede invertir los factores. No puedo yo buscar forjar mi futuro sin el fundamento de Cristo en mi vida, porque eso, como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen, pero eso es a nivel intelectual, ¿verdad? Porque a Julano de tal, fíjate, le fue muy bien en este negocio, me va a ir bien a mí también. Porque mira, que él se casó con una buena persona, encontró un buen marido, una buena esposa, es decir, que tiene dinero. No es eso lo que realmente da. El éxito en la vida no consiste, dijo Cristo, en los bienes que se posee. Amén. El éxito no consiste en los bienes que se posee. El éxito tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret. Cuando usted y yo ponemos a Cristo, hermanos, como el fundamento de nuestra vida, como dijo Pablo a los Corintios, no se puede remover el fundamento que ya está puesto. Y ese fundamento es Jesús de Nazaret. Cuando nuestra vida, hermano, está puesta, colocada, afirmada sobre Cristo, sobre la gracia de Cristo, Él nos va a dar la victoria. Y vea cómo a través de la fe que se forjó en esta lucha espiritual de esta mujer, pero se mantuvo perseverante ante los obstáculos y ante la negación de Cristo, en primer lugar de darle la salida, pero ella mantuvo una perseverancia en su fe y esa fe le dio la victoria. Y quiero decirle a los padres y a los hijos que la fe en el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Hay una familia aquí de la iglesia que estaba pasando una situación bien crítica en estos días. Y al orar con la hermana, mantengamos en fe. La fe les va a dar la victoria. Porque es en el momento de la prueba, de la aflicción, hermano, cuando se puede tomar decisiones alocadas o incorrectas, ¿verdad? Porque es en el momento que apremia el problema, ya sea de salud o cualquier otro tipo de problema, es cuando se pueden cometer grandes errores que lo que hacen es profundizar o agrandar el problema en vez de solucionarlo. Lo que tenemos que hacer en medio de la estrechez, en medio, hermano, de ese momento difícil de prueba, es seguir confiando en el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Tened fe en Dios. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios siempre tiene con la prueba una salida para usted y para mí. Pero es importante que nos mantengamos, hermanos, firmes en la fe, como lo hizo esta mujer. No claudicó, no se dio por vencido, se mantuvo en fe, en perseverancia, hasta que la mano de Dios se movió a favor de ella. Y le digo que si usted y yo nos mantenemos en fe, hermanos, guardando la vida de nuestra familia, guardando la vida de nuestros hijos, a través de la oración, a través del consejo de la palabra, a través de forzarlos incluso a servirle al Señor y a que busquen el camino del Señor y que sirvan a Cristo, hermano, esa fe Dios la va a recompensar. Le va a dar victoria a sus hijos, los va a proteger ante las amenazas del enemigo, porque la verdad, hermanos, hay hoy en día tantos peligros para nuestros hijos, pero el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Así que creamos en el Señor y Él va a guardar la vida de nuestros hijos. Hagamos la parte nuestra, hermano, porque esto no es una cosa automática de decir, Señor, ahí te entrego a mis hijos, guárdalos, Señor. No, esto requiere, hermanos, una pelea espiritual. Esto requiere que usted
y yo nos escudriñemos y digamos, Señor, ¿cómo estoy yo plantado como padre? ¿Cómo estoy plantado en ti como madre? Como matrimonio, ¿cómo estamos plantados, Señor, en nuestra vida espiritual delante de ti? ¿Cómo está la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Qué cosas estamos permitiendo, Señor, que pueden ser puertas para que el diablo entre y haga estragos en nuestra vida? ¿Qué puertas tenemos que cerrar? ¿Qué, digamos, escudo tenemos que levantar, Señor, a nuestro alrededor para mantenernos firmes en el Señor? Porque, amado hermano, le recuerdo que estamos en una batalla espiritual, que si usted y yo confiamos en el Señor, Él nos va a dar la victoria si nosotros usamos la fe y aquellas armas espirituales poderosas que nos ha dado para destruir las fortalezas del enemigo. Vamos a orar, póngase de pie.